Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. En esta hora quiero dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno conmigo, con mi familia, con mis hijos. El Señor nos ha guardado, nos ha bendecido grandemente hasta este momento y es motivo de gratitud. También quiero agradecerle al Ministerio Diseñadas para Servir. Gracias por la invitación, gracias porque es una bendición el poder servirle a nuestro Dios de esta manera. En esta hora vamos a tener una pequeña enseñanza. Esperemos que el Señor hable a nuestra vida como ya ha hablado a la mía, y que Dios sea en nuestros corazones, que no solamente seamos oidoras, sino también hacedoras de su palabra. Vamos a leer ahí en Marcos 9:24, ahí se va a encontrar la cita, el versículo, y dice la palabra de Dios así, Marcos 9:24, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre Celestial, la honra y la gloria sean para ti, Padre, en esta hora. Gracias te damos, Señor, por tus ricas y abundantes bendiciones que nos has dado, Señor. Pero ahora, Padre, queremos escudriñar tu palabra, Señor, que tú seas el que habla en nuestra vida, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de este momento, Padre, y que podamos salir edificadas y fortalecidas, Señor, para seguir adelante en tu camino. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y permítenos gozarnos en tu palabra en este momento. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanas, la enseñanza lleva por título Enfrentando la duda, fortaleciendo tu fe. ¿Verdad? El tema que nos dieron se llama Mujer de Fe, y vamos a ver de qué manera como mujeres podemos enfrentar la duda cuando vienen los problemas a nuestra vida, ¿sí? Yo creo que todas alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no nos ha contestado nuestras peticiones? A veces nos preguntamos, ¿será que Dios no me escucha? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Ha venido alguna vez ese tipo de dudas a tu vida? ¿Hay problemas en tu vida? Y más cosas que podemos decir, hermanas, pero como ahorita en esta situación que se está pasando en todo el mundo, que hay enfermedad, que hay incertidumbre, yo creo que mucha gente que no conoce de Dios se hace estas preguntas. Pero nosotras como hijas de Dios tenemos la confianza y la seguridad de que nuestro Dios está con nosotros. Pero bueno, vamos a desarrollar esta enseñanza. Como les dije, el título se llama Enfrentando la duda, fortaleciendo tu fe. Vamos a ver tres ejemplos de incredulidad, y vamos a ver de qué manera estos tres personajes o estas tres pasajes, cómo enfrentaron esa incredulidad, cómo actuaron, pero también qué consecuencias tuvieron. Y bueno, no es malo tener dudas, lo malo es que no reconozcamos, ¿verdad? Que en ese momento estamos teniendo la duda, y que tenemos que reconocer y acudir a nuestro Dios para que Él nos pueda fortalecer. Y bueno, vamos a ver en este pasaje, es el primero, vamos a ver este hombre, dice la Biblia ahí en Marcos 9 del 14 al 24, aquí podemos ver, hermanas, en todo este pasaje, que estaban los discípulos con la multitud, y dice la Biblia que estaban ellos discutiendo con los escribas. En ese momento llega el Señor Jesucristo y dice, ¿por qué discuten con ellos? ¿Qué discuten? Entonces en ese momento se presenta este hombre, este padre, y le dice, maestro, dice, yo he traído a mi hijo ante los discípulos, y ya le explica que su hijo tiene un espíritu mudo, que todo lo que le hace ese espíritu a su hijo. Y en otro pasaje dice la Biblia que su hijo era su único hijo, ¿verdad? Yo me puedo imaginar que este hombre, pues al momento de ir al Señor, él reconocía que Él le podía ayudar, porque él sabía, acordémonos que en aquellos tiempos, el Señor siempre lo seguían las multitudes, porque sabían
conocían que él a eso vino a sanar, a levantar enfermos, a dar vista a los ciegos. Y mucha gente le seguía por interés, otra gente le seguía por necesidad, y otra gente pues porque quería recibir un milagro. Y este hombre quería un milagro para su hijo. Yo me puedo imaginar, como les decía, en un pasaje de San Mateo dice la Biblia que este hombre, su hijo, estaba desde la niñez con ese espíritu. Imagínense todos esos años de sufrimiento, de martirio, tanto para el joven como para el padre. Yo creo que como padres a veces nos da tristeza ver que sufran nuestros hijos. Imagínense este hombre, tantos años ver sufrir a su hijo por este espíritu. Yo creo que él estaba afligido, él tenía una necesidad grande. Pero cuando vemos aquí en este pasaje que él dice en el versículo 17, dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí podemos ver que este hombre le dice maestro, sabía que él era la autoridad, sabía que él podía hacer algo por él, por su hijo. Pero vemos más acá abajo que dice la Biblia, dice en el versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí quiero hacer notar que dice este hombre, pero si tú puedes hacer algo. ¿Qué quiere decir? Primeramente, este hombre reconocía que Jesús podía hacerlo, porque le dijo maestro, ¿sí? Porque yo creo que al estar entre la multitud, él sabía que por ahí lo iba a encontrar, que por aquí iba a encontrar la solución en el maestro. Pero que en ese momento cuando él llegó no estaba el maestro, sino que estaban los discípulos. Los discípulos no pudieron hacer el milagro. Entonces le dijo: Señor, te he traído a mi hijo, ellos no pueden hacer nada. Y aquí en el versículo 22 le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Oh, hermanas, qué bendición el poder escuchar a nuestro Jesús decir: si puedes creer. Solamente tenemos que creer. Y dice: el que cree, todo le es posible, ¿sí? Y aquí podemos ver que este hombre dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero yo también puedo ver en el pasaje de acá de Mateo, dice aquí que cuando Jesús le hizo el milagro a este padre, a este muchacho, y el demonio salió del cuerpo de este joven, los discípulos aparte le dijeron a Jesús: nosotros no pudimos hacerlo. Entonces Jesús pues sí se molestó, ¿verdad? Porque imagínense ellos que andaban con el Señor Jesucristo, que sabían de su poder, que era el maestro. Ellos dudaron porque dijeron: Señor, no pudimos hacerlo. Y aquí el Señor les dice, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Entonces podemos ver que también estos discípulos tuvieron poca fe y también dudaron, ¿verdad? También dudaron, pero podemos ver el poder de Dios actuando en este joven. Aquí lo que yo quiero hacer notar, hermanas, es que este hombre supo a quién acudir, ¿sí? Supo a quién acudir. Nuestro Dios, nuestro Jesús, el Todopoderoso, el que podía hacer algo para su hijo. Aquí podemos ver la valentía de este hombre, que en medio de la multitud no le dio pena. En medio de la multitud, él dice en el pasaje de Mateo que él se arrodilló en una señal de humildad, en una señal de reverencia, de adoración. Y el Señor, yo creo que él vio el corazón de este padre, un padre afligido, un padre pues que no habían podido hacer nada por este joven, pero el Señor con su poder le dio la victoria. Entonces podemos ver el actuar de este padre. Fue un padre valiente con una tremenda necesidad, que reconoció su incredulidad
y acudió a Dios y tuvo victoria. Y aquí, ¿qué nos enseña? Bueno, que tenemos que reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Maestro, que así como le dijo a este hombre, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sí, ciertamente como seres humanos podemos dudar. Cuando estamos en una aflicción grande, puede venir la duda a nuestra vida. Pero acordémonos que ahí está Jesús dispuesto a ayudarnos, ¿sí? Y podemos ver que este padre fue valiente. Así debemos de ser nosotros, valientes, acudir al Señor, reconocer que en este momento tenemos esa debilidad, esa duda, y ponernos en sus manos para que Él nos fortalezca. Vamos al siguiente ejemplo. El otro ejemplo se encuentra ahí en Deuteronomio 1, del 19 al 36. Y bueno, muchos ya sabemos, ¿verdad? Aquí habla de los 12 espías, habla del pueblo de Israel. Como sabemos, Dios los sacó de Egipto al pueblo de Israel, los sacó de la esclavitud. Y bueno, en este tiempo, ¿verdad? Ellos ya habían pasado, estaban en el desierto. Dios ya les había dado la tierra de Canaán para que la poseyeran. Y entonces mandaron a estos 12 espías a reconocer la tierra. Y dice la Biblia que ellos trajeron el fruto de esa tierra. Dice la Biblia que trajeron uvas, higos y pues varias cosas que trajeron. Y Josué y Caleb decían que era una tierra próspera, que era una tierra buena, ¿verdad? En la que Dios los iba a llevar hasta ese lugar. Entonces ellos fueron obedientes a Dios. Pero ¿qué pasó con los otros 10 hombres? Cuando ellos fueron a aquel lugar y regresaron, dice la Biblia que ellos, en vez de ser pues traer buenas noticias para el pueblo, ellos tuvieron temor, limitaciones, y dijeron, no, pues aquella ciudad es una ciudad grande, amurallada, que está hasta el cielo, y decían, allá viven los hijos de Anac, esos hombres que son gigantes, nosotros nos vemos como langostitas, y dice, es un pueblo grande, Dios nos dejó en manos del amorreo. Entonces ellos empezaron a murmurar entre ellos. ¿Y qué pasó? La murmuración contagió lo que estos hombres, estas malas noticias que trajeron, contagiaron al demás pueblo. ¿Y qué empezaron a decir? Este pueblo se empezó a rebelar, ¿sí? Se empezó a rebelar contra Dios y decían, ¿por qué Dios nos sacó de allá de Egipto? Para esto nos trajo a este desierto. ¿Por qué Dios nos aborrece? Decían los hijos, los israelitas. ¿Por qué Dios nos aborrece? Y nosotros sabemos que no es así. Dios no nos aborrece. Ellos eran rebeldes, porque dice la palabra de Dios que continuamente ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios. Porque en todo ese tiempo que ellos pasaron por el desierto, Dios siempre los sustentó. Dios les dio el agua, Dios les dio la comida, el maná del cielo. Acuérdense cuando les dio las que querían carne, las codornices que les dio. Dios dice la palabra de Dios que de día iba la nube y de noche iba el fuego acompañándolos. Y todo eso, lo que Dios había hecho, que abrió el mar rojo, ese acto tan portentoso que para que ellos pudieran pasar en seco. Y tantas cosas de las que los libró el Señor, y aún así ellos estaban rebelando. ¿Qué vemos aquí? Que eran malagradecidos, que a pesar de todas las bendiciones que Dios les había dado, ellos eran rebeldes, no querían pasar a la tierra. Entonces dice la Biblia que Dios se enojó. Dice, ¿por qué me irrita este pueblo? Miren ahí en Números 14:11, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y vemos aquí que sí es cierto. ¿Hasta cuándo? Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Aquí Dios ya se estaba cansando de ellos. ¿Por qué? Porque Dios todo les había dado, toda la bendición. Dice que su ropa nunca se envejeció, ni sus zapatos nunca se envejecieron. Tenían su alimento día con día, nunca les faltó el pan. Dios los libró
de tantas cosas, de los enemigos. Dios siempre les daba la batalla, ¿sí? Y ahora iban a poseer esa hermosa tierra que dice la Biblia que Dios ya tenía sus enemigos. El Señor ya tenía en la mano a sus enemigos. Dios iba delante de ellos. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Nada más obedecer. Nada más obedecer. Pero no lo hicieron. Y miren aquí, aquí podemos ver que cuando hay esta duda en el pueblo de Israel, y ellos, ¿de qué manera actuaron? Con rebeldía. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Podemos ver aquí que es una consecuencia grave y terrible, y triste, da tristeza, porque dice la palabra de Dios que en el versículo, en Deuteronomio 1:34 dice la palabra de Dios: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, dice, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y ya dice ahí que excepto Caleb y sabemos que también Josué, porque ellos, dice la Biblia, que ellos fueron fieles a Dios, ¿sí? Ellos obedecieron a Dios. Entonces, y fíjense cuál fue el resultado de esta rebeldía ante todas las dudas que tuvieron. Ellos dudaron, fueron rebeldes, ¿y cuál fue el castigo? Toda esa generación murió en el desierto y no pasaron a la tierra prometida, ¿sí? Nada más Josué y Caleb. ¿Y qué podemos ver aquí? Bueno, ya vimos lo de este padre, que era un hombre valiente, que reconoció, que acudió al Señor y Dios le dio la victoria. Pero vemos el contraste aquí en el pueblo de Dios. Dudó, fue rebelde y el resultado fue triste, fue perdición. Y bueno, aquí nos anima a que debemos de ser valientes, buscar a Dios y no estar en rebeldía, porque el Señor es un Dios grande, poderoso, de misericordia, pero también es un Dios justo. También es un Dios que nos deja y nos pone la bendición, la maldición, y dice: tú escoge, pero sabemos que va a haber una consecuencia, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder entender que cuando venga la duda, en vez de rebelarnos, buscar el rostro de Dios. Sí, vamos a ver el último ejemplo de incredulidad. Lo vemos ahí en el Salmo 77. Es un precioso salmo en el cual el salmista Asaf hace una oración, sí, pero esta oración primeramente la hace, pues aquí podemos ver que él tenía mucho tiempo enfermo, sí, mucho tiempo enfermo. Pues hoy en día pues hay muchas enfermedades con todo esto que está pasando, ¿verdad? Entonces Asaf era un gran cantor y era músico y él componía salmos. Pero aquí vemos en este Salmo 77 dice la palabra de Dios: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Él sabía que al clamar a Dios, Dios le iba a escuchar. Pero miren luego en el 7, aquí en el 7, primero él empieza con un ruego, ¿sí? Buscando el rostro de Dios, orando, pidiéndole, sabiendo que Dios le va a escuchar. Pero después aquí en el 7, del 7 al 9, él empieza a hacer estas preguntas dudando de Dios. Dice la palabra de Dios: ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado en ira sus piedades? Y podemos decir nosotros: no, el Señor todavía está con los brazos abiertos, esperando que nosotros acudamos a Él en oración a pedirle de su ayuda. Él no ha cortado su mano está ahí esperándonos. No dude, hermana, no dude. Cualquier situación que esté pasando, de enfermedad, de problema, de aflicción, ahorita en estos tiempos difíciles, que hay escasez, que mucha gente no tiene trabajo,
que han perdido familiares. Es momento de buscar el rostro de Dios. Es momento de pedirle a Dios que Él quite todas las dudas de nuestra vida. Porque hay algo hermoso que el Señor nos dice en su palabra. Dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Y debemos de confiar en sus promesas. Porque el Señor es fiel a sus promesas. Entonces podemos ver aquí que Asaf, al principio, bueno, él empezó con esta oración y él imploró a Dios que le diera valor ante los momentos difíciles de aflicción. La causa de su angustia, pues vemos que era la enfermedad, esa era la enfermedad de su angustia, ¿sí? Él dice que con su voz clamó a Dios, clamó a Jehová. Así debemos de clamar. Con nuestra voz, con nuestro ruego, debemos de clamar. Y conforme vamos leyendo este salmo, vemos que cuando Asaf hizo sus peticiones a Dios, su fe cambió. Ahora fíjense lo que hizo. A partir del versículo 11 hasta el 20, dice la palabra de Dios. Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Mire, cuando viene la duda a nuestra vida y cuando viene el desánimo a nuestra vida, primeramente tenemos que reconocer que tenemos necesidad de la ayuda de Dios. Tenemos que reconocer que nosotros no vamos a poder solos. Debemos de acudir en oración a nuestro Dios. Otro punto que tenemos que hacer es recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. El Señor lo tiene en sus manos. Tenemos que tener esa seguridad de que el Señor está en control de toda nuestra vida, que el Señor es soberano, que todo lo que pase, bueno o malo, es por su voluntad y debemos de aceptarlo, porque muchas veces pues nada más queremos lo bueno, ¿verdad? Y lo malo no lo queremos. Pero ¿qué dijo Job? Que nada más lo bueno vamos a recibir de Dios y lo malo no. Entonces nosotros debemos de reconocer primeramente que el Señor es todopoderoso, que solo Él puede ayudarnos, ¿sí? Y dice, recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Recordar siempre. Es más, miren, hermanas, recordar de dónde nos sacó el Señor, ¿sí? De dónde. Dios, desde que nos salvó, el Señor nos ha dado bendición tras bendición. Si a veces nos va mal, muchas veces es porque tomamos malas decisiones. Pero aún así el Señor es fiel con nosotros. Aún así el Señor está con los brazos abiertos. Recordemos siempre la bondad, la fidelidad de Dios y su poder. Y eso, hermanas, nos va a ayudar a tener esa paz, esa confianza a nuestra vida, y nuestra fe será fortalecida, ¿sí? Y quiero leer otro pasaje ahí en Isaías 41:10, hermanas. Es un pasaje hermoso, es una promesa de Dios que en lo personal pues a mí me llena, me ha ayudado mucho en mi vida y nos anima siempre a buscarle y a tener esa confianza, esa fe de que nuestro Dios está ahí siempre. Nada más espera que nosotros le busquemos en oración. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando venga la duda, hermana, apóyese en este versículo, apóyese en esta promesa. Está esta y hay muchas otras, pero vamos a leer el último versículo en Marcos 9:23. En Marcos 9:23, ahí donde tuvimos la lectura, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Tiene alguna duda, hermana? ¿Tiene algún problema? Lléveselo en oración a Dios. Y si usted cree, dice, al que cree, todo le es posible. Cree en Dios, pero créale más a Dios. Dios es grande en misericordia, Dios es
tiene el poder para hacer grandes cosas y tiene el poder para cambiar nuestro pensamiento, para cambiar nuestro lamento en gozo, para cambiar todas las circunstancias, hermanas. Tenga fe, tenga confianza. Y recuerden, hermanas, en momentos difíciles de enfermedad, de aflicción, de prueba, de necesidad, acudir a nuestro Dios en oración. Y Él está siempre ahí, está a las 24 horas esperándonos. Y en esta tarde, pues, gracias a Dios por su palabra, porque nos anima, porque nos fortalece, porque nos edifica y porque nos enseña. Y en esta hora, pues, que Dios les bendiga y que tomemos el consejo de Dios en esta hora y que no seamos como este pueblo rebelde, sino que sigamos el consejo de estas dos partes, de estos dos ejemplos, de este padre y del salmista, de buscar a Dios, de no renegar de lo que venga en nuestra vida, sino al contrario, agradecerle a nuestro Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Primeramente, la salvación tan grande que nos ha dado, y de ahí para acá todo es bendición, porque estamos del lado ganador. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre Celestial, la honra y la gloria sean para ti, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y porque tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos da vida, Señor, y tú nos ayudas en cada momento de nuestra vida, Señor. Padre, bendice a cada una de mis hermanas, las que están escuchando tu palabra, Señor, que Padre Santo, tú hayas hablado también a su corazón, pero que también, Señor, tú les fortalezcas, tú les animes a seguirte buscando, Señor, en las buenas y en las malas, Señor, ahí estás tú, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanas, fue un placer, un gusto estar compartiendo con ustedes la palabra. Espero que hayan salido bendecidas, fortalecidas, y bueno, nos volveremos a ver muy pronto. Cuídense, protéjanse, y cualquier necesidad de oración, petición, háganosla saber para estar orando por ustedes. Dios les bendiga.